Bienvenidos, soy Nix, coach de relaciones y fundadora de CN Connective Coaching. Y hoy les traigo un tema sumamente complicado y difícil de confrontar. Y es el tema de cómo aprender a manejar la toxicidad familiar y sentimental. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido que interactuar con personas tóxicas o quizás hemos sido nosotros los tóxicos en la vida de alguien más. Y cuando digo tóxico, me refiero a todo aquel comportamiento que hemos hecho o que hemos recibido que ha afectado nuestra vida en todas las áreas. Nos ha hecho perder el enfoque, nos ha roto quizás la autoestima, nos ha quitado la paz, destruye nuestro amor propio, quiebra nuestra espiritualidad, inclusive nos afecta mentalmente y físicamente. Son precisamente las personas en el núcleo más cercano los que constantemente están generando dinámicas emocionales negativas que nos hacen daño y nos traen abajo. Pero vamos a definir qué realmente es un comportamiento tóxico, porque puede ser que nos hayamos comportado así y no lo reconozcamos. Un comportamiento tóxico son aquellos tratos que damos y recibimos dentro de las relaciones que dificultan que ese vínculo pueda caminar hacia adelante. ¿Por qué? Porque se rompe la confianza de manera intencional o de manera indirecta. Podemos llegar a quebrar ese entorno que es importante para nosotros y para ellos mismos. Nadie, pero nadie quiere llevarse mal con ninguna persona. Todos queremos aspirar a tener buenas relaciones con la familia, con la pareja, los hijos, el jefe, los vecinos, pero no podemos dar un trato justo y respetuoso, lleno de amor y de sabiduría, si tampoco lo estamos recibiendo. La mayoría del 99% de las veces nos encontramos sufriendo dentro de un vínculo tóxico. Podemos amar y relacionarnos con las personas de dos maneras. La primera, porque seamos parte de su núcleo en un vínculo sanguíneo que nos une a ellos naturalmente. Y la segunda, porque tengamos una relación de crecimiento saludable que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida que se está dando poco a poco. Tanto en la familia como a nivel sentimental, tenemos que aspirar a ser exitosos en eso, pero no porque no lo seamos, quiere decir que es total y enteramente nuestra culpa. En ambas cosas, las personas involucradas tienen la misma responsabilidad, tienen el mismo grado de responsabilidad y tenemos que entender que no podemos relacionarnos forzadamente y obligadamente con estas personas que nos hacen daño y nos maltratan solo porque alguien lo diga. Los sentimientos de una persona y las experiencias que esa persona ha vivido no son debatibles, y lo voy a decir de nuevo, no son debatibles. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie tiene el derecho a refutar cómo nos hemos sentido o cómo interpretamos una experiencia que nos pasó, porque eso nos pertenece a nosotros y de la misma manera nosotros no podemos hacer lo mismo en la vida de otras personas. Aun cuando hemos adoptado la creencia de amar a todo mundo de la manera en como nos amamos a nosotros mismos, aun aquellas personas que nos hacen daño, sí podemos llegar a amar a estas personas, pero no de la manera incorrecta. Tenemos que trabajar en una manera saludable de amar. Y si se nos está rompiendo el amor propio que necesitamos para poder amarlo, ¿cómo entonces podemos dar lo que no tenemos? Nada nos obliga a tener que quedarnos dentro de una relación que nos destruye y nos hace tropezar constantemente, dañándonos y trayéndonos abajo. Si estamos vacíos y estamos forzados dentro de un proceso que nosotros mismos no entendemos, hacemos el error que hace todo el mundo. Nos quedamos allá adentro sufriendo, nos quedamos aguantando, nos quedamos destrozándonos y destrozando quizás a otras personas que son daño colateral en esa relación hipócritamente para luego decir que fuimos víctimas de algo. Y veamos algo, el amor incondicional no es humano. Los humanos estamos hechos o diseñados en una manera en la que somos cuerpo, alma y espíritu. Por eso podemos amar de una manera natural y humana, donde condicionamos el trato a lo que damos y a lo que recibimos de las personas. No tenemos la capacidad del incondicionalismo desarrollado, porque no es hasta que manejemos esas tres partes, alma, cuerpo y espíritu, que vamos a encontrar un balance. Entonces, el error más grande de las personas es que a veces solo manejan una área. O sea, el que va a psicología y restaura solamente la parte almática
lo que piensa, lo que siente, las experiencias y los traumas, va a sanar solamente esa parte y puede que eso impacte un poco su cuerpo, impacte un poco su espiritualidad, pero nunca va a llevar eso al mismo nivel. Lo mismo con el que solamente va y entra en una parte espiritual elevada, pero descuida el alma y el cuerpo y al final no trabaja psicológicamente las áreas donde tenía que sanar porque cree que esa espiritualidad le puede sanar el 100% de todas las cosas, cuando Dios nos dio toda la ayuda para las tres cosas. Entonces tenemos que entender que es nuestra responsabilidad buscar tener ese balance y aspirar a perfeccionarnos en el amor incondicional, que es la preparación que tenemos, pero que no es un proceso sencillo, pues requiere aprendizaje, tolerancia, una espiritualidad que esté elevada y bien cuidada por personas responsables y el sacrificio de cambios constantes que quizás no estamos listos para hacer porque no hemos llegado a esa madurez. Y voy a decir algo, la madurez no viene con los años, no viene con el conocimiento, la madurez viene intencionalmente cuando nos damos cuenta de que tenemos que cambiar algo que nos hace daño. Ahí es donde comenzamos a madurar, cuando somos confrontados e interactuados con nosotros mismos para ver qué es lo que necesitamos hacer para volvernos una mejor versión de nosotros mismos. Y a veces, si sacar estas cosas tóxicas nos van a ayudar, pues tenemos que trabajar en eso. Todos tenemos una responsabilidad y es asumir lo que hemos hecho. No tenemos la responsabilidad de cambiar lo sucedido, porque lo que sucede hay que aceptarlo y punto. Y viene con el propósito de producir estos cambios. Pero cómo nosotros reaccionamos a eso es lo que va a determinar si tenemos o no el control de una situación. Entonces, el dolor más grande de las personas es que huyen a esa confrontación, huyen a ese proceso de autorreflexión y aún los más santos no logran estabilizar sus vidas. Entonces, los malos tratos y la injusticia siempre van a existir. No tenemos control de eso, no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es cómo nos relacionamos, cómo manejamos eso, qué personas queremos en nuestra vida, cómo queremos que sean las condiciones de relacionarnos con estas personas y podamos convertirnos en unos adultos que quizás saludablemente podamos salir adelante. Entonces, vamos a darle a otros el trato que nosotros deseamos recibir, el aporte que nosotros deseamos recibir, las oportunidades que nosotros deseamos recibir. Las personas que son tóxicas muchas veces ni siquiera saben que son tóxicas o peor aún, a veces no saben la profundidad del daño que causan con las cosas que dicen, hacen. Y lamentablemente esto va a abrir nuestra mente. Un estudio reveló que un niño antes de los 10 años de edad ha escuchado más de 200 cosas negativas acerca de sí mismo y de su capacidad, lo cual quiere decir que estas cosas negativas que este niño ha recibido han formado su autoconcepto, la imagen que tiene de quién es y de lo que puede hacer y cómo esta persona se va a relacionar, va a decidir, va a reaccionar a cosas a lo largo de su vida. Por ende, somos adultos que fuimos formados incorrectamente, todos los seres humanos, porque nadie fue formado 100% en un nivel de perfección, pues ningún humano lo es. Entonces, es difícil darnos cuenta de estas cosas porque esas 200 cosas que escuchó ese niño vinieron de su núcleo más cercano, o sea, de su madre, de los comentarios de sus padres, de sus hermanos, de sus tíos, de los vecinos, del maestro de la escuela, del coach, del entrenador, de aquellas personas que estaban directamente relacionados con ellos en su entorno. Y un niño de 10 años al que tú le dices que algo está mal y todavía está descubriendo la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, no puede todavía tener esa capacidad porque no ha pasado todavía el límite de madurez intencionalmente para poder entender o asumir responsabilidades. Entonces, todo lo que ha compuesto un núcleo determina que nosotros ahora como adultos prácticamente estemos reproduciendo este tipo de comportamiento tóxico de generación en generación con una formación mala, duélale a quien le duela, porque hay personas que no quieren aceptar que es así, y podemos llegar a estar entrando en un patrón donde estamos siendo dominados constantemente por estas cosas y nos volvemos tóxicos, o ahora podemos tener un entendimiento claro de por qué otras personas son realmente tóxicas. La toxicidad en ninguna manera debe de ser tolerada por alguien. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a fomentar un ambiente positivo de apoyo en las relaciones. Hemos sido llamados a sanar, a construirnos de manera responsable y a poder cambiar y mejorar. Entonces, algunos de los comportamientos tóxicos que voy a estar mencionando lo voy a hacer a manera de arrojar luz para aquellas personas que quizás los han hecho. En el caso, todos creo que lo hemos hecho alguna vez,
o simplemente estamos siendo víctimas de alguien que los hace contra nosotros y esa persona no se da cuenta del daño que esto puede generar. El primer comportamiento son las críticas constructivas. Este tipo de críticas, lo voy a decir así, siempre tienen una intención y es difícil uno descifrar si esa persona nos ama o no nos ama por la manera en cómo nos hace la crítica o qué es lo que realmente nos está criticando, porque a veces la forma en cómo nos dicen comienza como, te voy a decir esto, pero no te ofenda. Si ya ellos hablan de ofender, es porque ya tienen la intención de ofender, porque de lo contrario, sabrían que lo que ellos van a decir suena altamente tóxico o dañino a esa persona y se puede tomar como una ofensa. Quiere decir que esa persona siempre sabe cuál es la intención antes de hacer la crítica. O peor aún, ¿quién le dio derecho a esta persona a opinar de algo de lo que no se le ha preguntado? O sea, si yo no le he preguntado la opinión a una persona acerca de una decisión que tomé, ¿quién le dice a esa persona que está bien que venga a opinar acerca de esa situación? O sea, que nada más la persona sienta que tiene el derecho porque tiene una posición en nuestra vida, ya es incorrecto, porque no está respetando los límites saludables personales que tiene cada individuo para decidir, pensar, sentir y usar su libre elección. Entonces, detrás de eso, lo más importante es definir cómo puede ser una crítica constructiva cuando ya viene con una intención de destruir. ¿Cómo es que esa opinión puede edificar la vida de nosotros? ¿Cuál es el motivo por lo que se nos está diciendo? ¿Qué es lo que se quiere lograr con eso? Y tenemos que ser cuidadosos en cómo lo recibimos y en cómo también lo hacemos nosotros, porque somos seres humanos reactivos, vamos a reaccionar a eso. La realidad es que la opinión de esa persona no va a cimentar la nuestra. Entonces, al final, ¿qué uso tiene? Tenemos que mirar de quién vienen las cosas, porque a veces las personas, no porque tengan una posición en nuestra vida, siempre van a estar en la posición de ayudar, en la posición de hacer, en la posición de aportar positivamente. A veces vienen con la intención de destruirnos y tenemos que saber de quién viene cada cosa antes de recibir eso o de identificar ese comportamiento de crítica constructiva y para los que lo estamos haciendo, tengamos mucho cuidado en la forma en cómo queremos construir a otra persona, porque es una gran responsabilidad de la que tenemos que tomar parte en algún momento y darnos cuenta que quizás como a ese niño se le dijeron 200 cosas negativas, nosotros también estamos tomando eso y estamos destrozando a otra persona diciéndole acerca de su capacidad, acerca de quién es 200 otras cosas negativas. Entonces, escojamos quién queremos ser. Un comportamiento también terrible que he visto mucho es el control excesivo de la familia o de la pareja en nuestras decisiones, en los sentimientos, en las elecciones que tenemos, porque estas personas sienten que pueden tener influencia sobre ellas y peor aún, sienten que no terminaron algo en su vida y lo quieren vivir a través de la nuestra. Ellos quieren escoger la pareja con la que tú quieres estar, ellos quieren escoger los amigos de tu entorno, ellos quieren escoger el trabajo, la carrera, bueno, en fin, es un control excesivo donde todo hay que informárselo, donde todo hay que decírselo y si no estamos en acuerdo con ellos, entonces ellos quitan y retiran su apoyo. No estudias lo que yo te estoy diciendo que estudies, entonces no esperes nada de mí. A veces ni saben de lo que están hablando, no tienen un fundamento, no han hecho más que uno, ni siquiera se han preparado educacionalmente, pero están prontos para venir a acusar, a decir y hacer, y todo sin fundamento. Entonces eso puede ser un comportamiento muy dañino porque frena a las personas de tomar sus decisiones y por eso vemos personas que siguen con la misma persona, en el mismo núcleo, en el mismo trabajo y no son capaces de tomar decisiones saludables que los muevan hacia adelante porque esos pensamientos de donde vinieron de este tipo de personas tóxicas que formaron un crítico interior en ellos que ahora les ataca. Entonces, no es un comportamiento saludable, espero que ninguno de nosotros esté haciéndolo. Otro comportamiento es cuando comienzan a compararnos con otras personas, nos comparan con los hermanos, nos comparan con el primo, con la vecina, con la amiguita que lo hacía mejor y a fin de cuentas no se están dando cuenta de que esa comparación lo que nos hace es daño porque cada ser humano es un ser único, especial, diferente, individual, no tenemos que ser igual que nadie. Es más, qué chévere que nos hicieron diferentes, porque el aporte de uno puede completar al otro, pero en el caso de estas personas, cuando nos comparan con los demás, es porque ellos quieren crear una rotura en los vínculos. Ellos no se están dando cuenta que los están haciendo de esa manera, pero lo están haciendo porque al final, imagínate que te comparen con decirte que tu hermano es mejor que tú como ser humano. Ya tú le vas de alguna manera a sentir cierta apatía a ese comentario, a tu propio hermano, a tu propia familia, a esas personas que ellos están comparando y poniéndonos en un lugar más alto que tú para quitarte mérito a ti de las cosas que tú sí tienes. Entonces eso no es
algo saludable. Otra cosa que hacen las personas tóxicas es que comienzan a hacernos comentarios para quebrar y romper nuestra autoestima. Y esto lo hacen desde el punto de vista de, es inofensivo lo que te voy a decir. Y te dicen cosas como, no te comas eso porque te vas a engordar. Oye, tú te subiste 5 o 10 libras, ¿verdad? Uy, no, con ese pelo pareces una loca. O fulano lo hace mejor que tú lo vas a hacer otra vez, pero si tú fracasaste la vez pasada, que te vas a casar de nuevo, ¿cómo es posible? La iglesia condena eso. Entonces hay personas que son muy hirientes porque cuando te hacen este tipo de comentarios, te lo dicen porque ellos quieren que tú sepas que ellos no están de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Entonces ellos te ven a ti de una forma que quizás tú no te ves así de esa forma. Y eso lo que genera en ti es un choque emocional que rompe tu identidad y al final ellos se quedan como si nada y entonces tú eres la que te ves en el espejo y dices, wow, estoy gordísima. Y pudiera ser que te está pasando una situación que nadie más comprende, pero ese comentario, en vez de ayudarte, fue un comentario que dañó tu autoestima y empiezas tú a trabajar en esa parte de ti donde tú sientes que eres un fracasado o donde tú no te atreves a hacer algo más porque como siempre te están recordando lo que está mal contigo, te hace muchísimo daño. Entonces, otra cosa negativa y muy terrible es que utilizan su propia negatividad o su propio fatalismo para frenar tus planes. Supongamos que tú quieres estudiar para ser médico. Entonces, ellos anteponen en la negatividad. Ay, pero eso es muy costoso. ¿Y quién va a pagar eso? ¿Y cómo tú vas a hacer para conseguir aquello? Y comienzan a traer una negatividad antes de que tú hayas comentado el plan o hayas finalizado de decir algo. Ellos ponen todos los errores del pasado primero, pero es que lo vas a hacer de nuevo, pero si perdiste un montón de dinero antes, ¿cómo vas a montar otro negocio? Y comienzan inmediatamente a frenarte una y otra vez sin darse cuenta de que su negatividad no es realmente tu experiencia, es algo imaginario que no te está permitiendo a ti mirar las cosas con la objetividad clara, como tú lo llevabas, como tú lo querías hacer, con la intensidad que tú querías, porque ya ese tipo de aseveración lo que hace a ti es traerte abajo. Entonces, es muy triste ver eso porque los fracasos de una persona solo son una plataforma de aprendizaje. Si esas personas no lo hubiesen intentado y se hubiesen equivocado y hubiesen aprendido de ese error, esas personas no pudieran crecer como seres humanos y quizás no pudieran ni mejorar en un área. Y por eso es que tenemos tanta gente que no mejora, porque se han quedado ahí en su fracaso y no han hecho más y se han frenado, porque han visto ese fracaso realmente como el final de algo, pero no como el principio de volverlo a intentar o de volverlo a hacer. Si hubiera sido por eso, no tuviéramos a Walt Disney, no tuviéramos a William Colgate, no tuviéramos a ninguna de las personas que no se han dado por vencida en algo que han iniciado, de los cual nadie tuvo fe, donde hubo negatividad, donde hubo pérdidas, donde hubo una inversión que quizás no salió en el resultado que uno quería, se frenan. Pero gracias a Dios que no se rindieron estas personas y no escucharon a esos tóxicos que en algún momento los trataron de frenar, porque hoy día tienen un propósito y serán recordados para siempre como alguien que no se rindió, como alguien que trajo un aporte a la vida maravilloso. Entonces no te dejes tampoco que esa negatividad te traiga abajo. En ocasiones también estas personas tóxicas se van a atrever a invadir tu núcleo personal atacando a aquellas personas que tú amas. Pueden ser a tus propios hijos, pueden ser a tu pareja, puede ser a tus propios círculos de amistades, a tu propio entorno de trabajo, iglesia, lo que sea que tú tienes. Hay personas que menosprecian a esas personas sin siquiera tener un trato con ellas y tú no sabes ni el por qué, porque a lo mejor si han hablado una vez es mucho, pero estas personas sienten que en su pensamiento ellos tienen que incitar en contra de eso porque a ellos no les agrada eso para ti. Y eso es un comportamiento muy tóxico porque no le dan la oportunidad a esas personas de probarse en el área en que son. No sé a cuánto les ha pasado eso, pero qué feo es cuando tu propia familia te da la espalda en vez de apoyarte en una decisión que tú tomaste sin darle a una persona la oportunidad. Esa es la parte más dura, yo creo que un ser humano puede recibir cuando se ve solo en una decisión porque nadie en su familia, sin haber dado la oportunidad, tiene la osadía de decir, oye, estamos jugando antes de tiempo, vamos a intentar ver cómo es esto y qué tal que sí funciona. O sea, piensan siempre lo incorrecto.
Esta que voy a hablar ahora no es menos importante, pero sí es muy dura. Y es que manipulan con chantaje emocional. Y cuando hablo de chantaje emocional me refiero a lágrimas, culpabilidad, palabras hirientes, piden dinero como si fuera nuestra obligación mantenerlo, se hacen las víctimas cuando tiran la piedra y esconden la mano y quieren responsabilizarte a ti por tu reacción, pero no por lo que ellos hicieron. Utilizan la justificación de sus errores para no justificar los tuyos. Los de ellos pueden ser justificados, pero los tuyos no. Ellos merecen perdón, pero tú no. Ellos merecen ser excusados, pero tú no. En fin, se hacen hasta los enfermos para que tú puedas estar ahí y después utilizan la pena creando un círculo de manipulación. Y todo esto con el fin de victimizarse y de no aceptar su responsabilidad compartida que tienen en lo que dijeron, porque si ustedes se atreven a hacer algo, tienen que saber que van a recibir esa misma reacción de regreso. Entonces, la manipulación en ninguna forma es buena. Tú no puedes retener personas en tu vida por algo que tú les vas a dar y después decirles que es que te deben por eso, porque tú lo diste voluntariamente, tú no pediste nacer, tú no fuiste la persona, ¿me entiendes?, que originó esas decisiones para empezar. Entonces, todas esas cosas tenemos que romperlas y ponernos a meditar sobre ellas, a ver si estamos haciendo un buen trabajo. En este otro comportamiento, que es ahora algo muy normal, y yo le llamo que es como la infidelidad virtual, que es cuando estas personas van y empiezan a hablar públicamente en las redes sociales cosas, tirando indirectas para que las personas que están en ese núcleo sepan que algo sucedió, pero no dicen la historia completa, porque ellos no van a contar sino lo que a ellos les dolió, no van a contar lo que ellos hicieron. Entonces es bien feo eso, porque tratan de indisponer personas o de incitar en nuestra contra porque no tienen la osadía de llamarnos para confrontarnos y decirnos no me gustó esto o me siento mal por aquello. Y como ellos no pueden hacer eso, se van a esconder detrás de un personaje de víctima, de consejero ahora que sale afuera a tratar de venir a poner un ejemplo donde no lo puso antes y victimizarse divulgando toda nuestra intimidad, no solamente a nivel público, pero a veces lo hacen hasta con otros familiares para indisponer esos hermanos en tu contra o esos primos o esos tíos o inclusive amistades o personas externas van a contar nuestras intimidades. Y esto también pasa mucho a nivel profesional. Cuando tienes una persona que tiene que tener una ética profesional y tú le cuentas algo que fue un momento de vulnerabilidad o debilidad y esa persona lo utiliza como si fuese su historia y va y lo cuenta a otras personas sin entender qué impacto negativo tiene eso sobre esta persona que está buscando simplemente restaurar algo que quizás necesitaba ayuda. Y entonces utilizan eso y esto pasa mucho en los vínculos eclesiásticos, donde secretos salen afuera y se entera Raimundo y todo el mundo. Tienen una sola parte de la historia, nadie habla realmente de lo que ocurrió porque los sentimientos y las experiencias no son debatibles. Y para uno poder tomar la posición de juez y de querer ser la persona que juzgue qué sucedió, eso solo le corresponde a Dios. Entonces podemos fallar en nuestra ética, hablar de perdonar y no perdonar, ser personas orgullosas, que vemos a esta persona que nos ofendió y no le saludamos públicamente, porque ahí sí no estamos en un, eh, no estamos en un altar predicando. Pero bueno, de todas maneras, vamos a hablar entonces de este último comportamiento tóxico, que es cuando se meten en nuestros hogares, invadiendo nuestra privacidad, no respetando los tiempos y hacen unas visitas que son ridículamente prolongadas, o cuando aún así se meten en nuestras cosas a utilizar nuestras cosas personales, nuestras propiedades, o tratan de gobernar los hijos ya siendo adultos en sus decisiones, esperando que el hijo le informe todo lo que hace o esperando que se les pida perdón primeramente antes de siendo ellos los adultos o los más grandes o lo que sea, propiciando un ambiente de toxicidad y de tensión. Entonces, estas son algunas de los comportamientos tóxicos más identificados, pero hay muchísimos más. Todas estas cosas tienen que ser afrontadas, sin importar quién sea la persona que las cause. Puede ser nuestro vínculo más cercano, madre, padre, hermano, puede ser nuestro pastor, puede ser nuestro maestro, puede ser la pareja, puede ser quien sea. Pero el punto es que si nosotros no comprendemos que tenemos que encontrar un equilibrio en el entendimiento que tenemos que darle a estas personas de cómo ellos están operando y en lo que nosotros podemos recibir y el daño que genera eso, no vamos a poder decidir correctamente. También se nos ha enseñado otra creencia limitada acerca de la honra, y es que tenemos que honrar a todo mundo por la posición que tienen en nuestra vida. Lamentablemente, hay una parte más hacia la honra, y es que la honra es mutua.
y es en respeto. Y me gusta esta frase que dice, Dios honra a los que le honran. Nota que no dice que Dios honra a todo mundo, dice que Dios honra a los que le honran. Y entonces esta parte me encanta porque la honra es algo que requiere respeto mutuo, requiere un balance, requiere un aporte, una inversión equilibrada, requiere muchas cosas. O sea, no solamente es una obligación o un mandato como se nos ha presentado, lamentablemente, porque como somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu, no vamos a entender desde un punto espiritual lo que es la honra si no lo hemos entendido desde un punto almáticamente en el pensamiento y en las emociones, o si no hemos honrado nuestros cuerpos. Por eso tenemos muchas personas con alto nivel espiritual, pero de 430 libras, que no se preocupan de su templo y nos confunde ver este tipo de cosas. Ese mandato envuelve que en las relaciones familiares y sentimentales no funcionen solamente de un solo lado, sino de ambos lados. Si alguien cruza la línea, lo voy a decir de nuevo, debe de esperar recoger ese mismo cruce. Hemos sido llamados a buscar la paz y a seguirla para vivir en armonía, pero esto no es trabajo de uno, sino de dos. No podemos aceptar ser maltratados por nadie. Tenemos que tomar medidas serias, serias, que ayuden a estas personas a entender qué es lo que sucede, a sanar las heridas y sobre todo a buscar un bienestar común para ambas partes. Es importante recordar que aunque tú no vas a elegir los miembros de tu familia, ni vas a elegir quizás hasta la pareja que tienes, porque a veces llega así y se dan las cosas, podemos decidir cuánto tiempo las queremos en nuestra vida, cómo queremos interactuar con ellos, bajo qué términos. Y estas estrategias que te voy a compartir a continuación quizás te van a ayudar mucho a no sentirte mal por las decisiones que estás tomando hoy día para buscar tu propio bienestar o el bienestar de estas personas. La primera es que hay que establecer límites claros. Y cuando hablo de límites, me refiero a una barrera que nos protege a nosotros de ser dañados y también protege a esas personas de ser dañados. Tenemos que comunicarnos, aprender a hablar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos reales sin miedo a ofender a nadie, porque las verdades duelen y siempre van a ofender, siempre. O sea, no va a haber una forma en que podamos comunicar algo y que alguien diga, ay, no, yo lo voy a tomar de lo más bien. O sea, no, somos humanos y tenemos una carne y esa carne duele. Entonces, no quiere decir que esa verdad no les va a doler, pero tenemos el derecho humano de expresarnos de la manera en cómo nos sentimos y cómo pensamos acerca de un determinado suceso. Si las opiniones no son iguales, no pasa nada, pues que para eso tenemos una mente que es diferente, para poder tener un desacuerdo y luego entrar en un acuerdo común. Y si no se entra en un acuerdo común, entonces ahí es donde el respeto forma parte de que ambas personas puedan unificar ese vínculo a pesar de. Por eso tenemos personas cristianas y no cristianas que son amigos, tenemos personas homosexuales con no homosexuales que también pueden ser amigos, tenemos personas que tienen diferentes creencias y no tiene que ser que tengamos que ser de la misma manera, tenemos que aprender a respetar y amar por encima de todas las cosas. Entonces, establecer esos límites nos va a ayudar a nosotros siempre a que las personas sepan que hay un freno, que hay una necesidad de decirle a esta persona, hasta aquí te dejo entrar, hasta aquí puedes opinar, hasta aquí puedes estar. Entonces esto es bien importante porque el miedo a veces no nos deja tomar estas decisiones, pero no podemos sentirnos mal por hacer lo que es altamente correcto. Otra segunda cosa que podemos hacer, una estrategia que es válida, practicar el autocuidado para proteger nuestra salud emocional y también física. A veces estas cosas nos han dañado ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar ayuda. Pues para eso están los profesionales que trabajan en nuestra autoestima, que nos ayudan con las creencias limitadas. Inclusive estudiar nos ayuda. Los errores no limitan a nadie, solo nos vuelven más sabios. Entonces, si hemos cometido errores, tenemos el derecho de cambiar. Lo podemos hacer cuando querramos. Nadie puede traernos abajo por eso. Y cuando tú quieras volver a empezar, simplemente empieza, practica el autocuidado, prepárate para poder superar esa área. Es curioso decir esto, pero mucha gente critica a las personas cuando supuestamente no hablan por el ejemplo. Te voy a decir algo, ninguna persona realmente es un ejemplo, porque si tú te fijas, cuando una persona es adicto a droga, la mayoría de los consejeros que tiene no son personas que nunca han usado droga, son personas que han vencido su vicio, se han mantenido sobrios y han podido aprender de una experiencia, han elevado su espiritualidad, han trabajado sus traumas que los llevaban a esas cosas y son personas con una valía tan alta que no porque hayan pasado por la misma experiencia quiere decir que no eran un ejemplo. Entonces hay que romper esa mentalidad estúpida que no nos deja ver las cosas como son. El ejemplo viene o por experiencia o porque somos de verdad unos eruditos en el área o porque sinceramente, de verdad, Dios nos da una capacidad sobrenatural para hacer eso. Yo he visto niños predicar de 10 años de edad que predican mejor que un adulto y obviamente me pregunto,
¿De dónde aprendieron eso? Seguramente Dios les dio un don sumamente especial, pero eso no quiere decir que los errores van a limitar a una persona de hacer o no hacer algo. La mayoría de las personas que somos consejeros de relaciones no es porque tenemos relaciones perfectas, es porque hemos aprendido de ellas, hemos construido de esos errores, hemos estudiado para expandir nuestras capacidades y hoy día hablamos con una convicción real. Ahora, ¿pudiera yo recibir un consejo de alguien que no ha sido ni casado? Pues no sé cómo puede ser entonces es un ejemplo más válido que el ejemplo de la experiencia. Ciertamente no lo descarto, pero me sentiría mucho mejor con alguien que ya haya tenido la experiencia. Y esto solamente es para romper ese tipo de creencias limitadas que estoy hablando. También es importante que busquemos, obviamente, apoyo profesional. El apoyo profesional fue diseñado para balancear esas tres áreas. El coaching, la psicoterapia, los psicólogos, psiquiatras, las personas que están en nuestra vida y estudian la medicina, están ahí para ayudarnos a construir. Ellos no van a construir por nosotros, pero ellos nos van a dar herramientas que si nosotros aplicamos en nuestra vida podemos emplear cambios como esto que yo estoy haciendo. Esto es una herramienta para que ustedes puedan emplear cambios. ¿Por qué? Porque son cambios que yo tuve que hacer en mi propia vida personal, que me dolieron muchísimo, pero que son necesarios. Entonces, hoy día los comparto porque sé que hay un montón de personas que me escriben con situaciones, que me dicen cosas y el mejor consejo realmente es la enseñanza. O sea, vamos a hablar de eso, vamos a confrontar eso, vamos a buscar un apoyo profesional y que se vea que estamos trabajando en esa área. No dejemos las cosas así, trabajémoslas. Por último, si es necesario reducir o cortar el contacto cero con estas personas para preservar nuestro bienestar, hay que hacerlo, señores. Olvídense que si se bloquean, que si no se bloquean, que si van o no van. ¿Te molesta lo que ves? Quítalo. ¿No quieres escuchar? No oigas. ¿Te hace daño que alguien te diga? Dile, no me digas. No hay problema. O sea, corta de raíz, corta para que por un tiempo tú puedas estar tranquilo, puedas volver a recuperar la estabilidad, porque acuérdate que los daños y los daños colaterales tienen que ser sanados, hay que aceptarlos, hay que ser transformados a través de ellos y eso toma tiempo. Y si tú sigues ahí dejando que te acuchillen, dejando que te traten mal, dejando que la gente siga poniendo un montón de cosas en tu cabeza, tú no vas a sanar, al contrario, eso va a continuar sacando lo peor de ti. Y si sacan lo peor de ti, entonces ellos habrán logrado su objetivo, pero tú habrás fallado. De este modo, aprenderemos que las relaciones son de acuerdo al trato que recibimos, ciertamente. Entonces, nadie tiene que sentirse culpable por priorizar la paz mental, incluso si se trata de la familia o de la pareja. Por último, busca crecer y encontrar la mejor versión de ti mismo, porque al final de todas las cosas, la vida que tú tienes que vivir es únicamente la tuya y la de nadie más. Este consejo es para ti y espero que te haya servido de mucho para tú poder afianzar tus relaciones de ahora en adelante y sanar aquellas culpas, aquellas responsabilidades que no tienes que estar cargando. Aprende a cargar con lo que a ti solamente te corresponde. Soy Nix y me despido dándote las gracias por participar de este webinar.